Muy bien, continuaremos. Ahorita lo que vamos a ver son elementos de circuitos en serie y paralelo. Pues veremos de que hay una manera de simplificar los circuitos teniendo en consideración cuáles elementos se encuentran en serie o paralelo. Para ello, lo primero que vamos a hablar es de las fuentes de voltaje en serie. Entonces, lo primero es fuentes de voltaje. Si tenemos una topología de la siguiente manera, un punto de conexión A con una fuente V1, otra fuente V2 y otra fuente V3, de esta manera, tal como se muestra acá, donde este es el punto B y entre aquí y aquí existe un voltaje VAB. Esto se puede sintetizar en un punto, como una sola fuente, de la siguiente manera, donde seguimos teniendo aquí el voltaje VAB, una sola fuente, que es la suma de las fuentes anteriores. Esto me imagino, si alguna vez han tenido la oportunidad de poner las baterías a un control remoto, han visto de que se pone de un lado de las baterías, se pone aquí el más, aquí el menos y aquí el menos de otra, y de este lado el más. Esto es una conexión de la siguiente manera. Esta es la batería 1, esta es la batería 2 y se juntan y se pueden modelar como una sola batería cuyo voltaje es batería 1 más batería 2. Entonces, esto es una característica de las fuentes de voltaje. Acá una observación que hay que tener es, por ejemplo, si tuviéramos una topología donde tenemos aquí la fuente 1, aquí la fuente 2 y aquí la fuente 3, V2, V3, tenemos de nuevo aquí A, B y VAB. Es importante ver la polaridad de las fuentes. Esto se necesita para llegar a la fuente equivalente. VAB sería recorriendo el lazo de esta manera. Por lo tanto, la fuente resultante, vean que V1 entramos por el positivo, V2 entramos por el negativo y V3 entramos por el positivo. Entonces, esta consideración es importante al llegar a la fuente equivalente. La regla es fuentes de voltaje en paralelo e en serie se suman, pero se suman tomando en cuenta la dirección y la polaridad de las fuentes. No se puede, o es un error colocar fuentes de voltaje en paralelo. Esto pues más adelante lo analizaremos con mayor profundidad. Dígase, fuentes de voltaje en serie se suman, colocarlas en paralelo puede ser un error. Porque, y lo voy a explicar de una vez, imagínense que tuviéramos lo siguiente, una fuente de 3 voltios. Y aquí una fuente de 5 voltios. Esto no cumple Kirchhoff.
Entonces esto es un error. Este caso en la realidad no puede existir. No se cumple Kirchhoff. Entonces, acá me hice el comentario del término serie. Cuando me refiero serie, podemos definir elementos eléctricos en serie. Los elementos eléctricos en serie son todos aquellos por los cuales una misma corriente fluye. Aquí la corriente Ix pasa por acá por Kirchhoff, pasa por acá por Kirchhoff. Estos elementos están en serie. Entonces, haciendo la aclaración de a qué corresponde un elemento en serie. Dejaré el video acá y continuaré con las fuentes de corriente.